La contaminación auditiva. Curiosamente, por ser el medio contaminante más descuidado, por la falta de importancia que se le da, termina siendo un problema silencioso. La contaminación auditiva es el exceso de sonido que altera las condiciones normales del medio ambiente. Es en una zona determinada. Se le denomina también ruido, es decir, son sonidos de alta intensidad que terminan siendo molestos y desagradables. Pueden producirse efectos nocivos fisiológicos y psicológicos. En una persona, el ruido es considerado uno de los impactos ambientales que más afectan a la población en forma directa, causando problemas auditivos y extraauditivos. Las principales causas de la contaminación auditiva son las relacionadas por las actividades humanas, por el transporte, las construcciones de edificios, obras públicas, entre otras. La exposición continua al ruido puede ocasionar los siguientes problemas extraauditivos. No están directamente asociados a la pérdida de audición, pero sí le da alteración de la tranquilidad y bienestar de las personas. Estrés, pérdida del sueño, ansiedad, depresión, cambio en el comportamiento, o sea, puede presentar conductas agresivas y baja productividad. Todas las personas estamos expuestas a estos daños, principalmente en las zonas urbanas. Es en las zonas que alguien sufra de contaminación auditiva cuando se ven en zonas cercanas, autopistas o de mucho movimiento vehicular. Además de que en esos casos se suma la contaminación en el aire, en aeropuertos, en espacios de pruebas militares, en carrera de autos, en recitales, etc. La combinación de todos los factores descritos anteriormente, las relaciones sociales, el ruido deteriora fuertemente los niveles de comunicación y las pautas de convivencia, llegando a producir la reacción progresiva de las personas cuando se perturba su tranquilidad. Aislamiento por falta de comunicación, reducción de la actividad social perdida, entre otras. La sobrecarga acústica directamente puede causar también pérdidas económicas, ya que se relaciona con la reducción de precio de las viviendas, la reducción de las posibilidades de la explotación del suelo, la inversión para medidas de insonorización, el costo de los días de abstención laboral, la disminución de los ingresos por turismo de ciertas ciudades históricas, los daños materiales producidos en edificios por sonidos de bajas frecuencias y vibraciones, entre otros. Resolución 0627 del 2006, por el cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. La ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en sus facultades legales y en especialmente las contenidas en el artículo 33 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el artículo 5 de la Ley 99 del 93 y el artículo 14 del Decreto 948 de 1995, consideran que corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo a los numerales 10, 11 y 14 del artículo 5 de la Ley 99 del 93, determinar las normas ambientales mínimas y de regulación de carácter general aplicables a todas las actividades que puedan producir daños directos o indirectos al medio ambiente. Esto lo hacen con el fin de controlar y reducir la contaminación atmosférica en todo el territorio nacional. Que de conformidad del artículo 14 del Decreto 948 del 95, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fijará mediante la resolución nacional en la emisión de ruido y norma del ruido ambiental para todo el territorio. Eso se tiene que hacer en unos horarios específicos. Entonces la resolución solo se puede hacer en un horario diurno desde las 7:01 a las 21 horas y el nocturno va de 21 horas y 1 minuto hasta las 7 horas.
En el artículo 3 encontramos las unidades de medida. La presión sonora se mide en pascales y los niveles de presión se miden en decibeles. En el artículo 4 encontramos los parámetros de medida. Entonces encontramos 4 parámetros. El primero es el nivel de presión sonora continua, equivalente ponderado y ponderado lento. Ruido residual, medido como un nivel de presión sonora continuo equivalente al ponderado, y el otro es el nivel porcentil. Entonces luego encontramos una tabla donde encontramos los estándares máximos permisibles del nivel de emisión del ruido expresados en decibeles. Entonces vamos a encontrar sectores. En el sector vamos a encontrar cuatro sectores y en su sector vamos a encontrar 14. Se van a dividir por día y noche. En el sector A vamos a encontrar el de tranquilidad y silencio. Entonces aquí encontramos hospitales, guarderías, hogares geriátricos. Entonces este día no puede pasar los 55 decibeles y de noche los 50. En el sector B encontramos el sector de tranquilidad y ruido moderado. Entonces aquí solamente son para usos residenciales, también están las universidades, los colegios, los jardines y parques al aire libre. Entonces este no puede pasar de 65 decibeles de día y 55 de noche. En el sector C encontramos el ruido intermedio o ruido restringido. Entonces aquí encontramos zonas portuarias, zonas industriales y zonas francas. Estos de día no pueden pasar el 75% de decibeles y de noche igual, 75. Luego encontramos los centros comerciales, almacenes, locales, gimnasios, restaurantes, discotecas y tabernas que no pueden pasar de 70 decibeles de día y 60 de noche. Encontramos también los usos de las zonas de uso de oficina. Entonces eso no pueden pasar de 65 decibeles de día y 55 de noche. Otros usos como los parques mecánicos de día son 80 decibeles y de noche 75. La zona D es la zona urbana o rural. Entonces aquí encontramos como zonas ganaderas, explotación agropecuaria y zonas de relajación como parques naturales o reservas naturales. Esos de día tienen 55 decibeles y de noche 55. En el capítulo 3 vamos a encontrar lo del ruido ambiental. Entonces en el artículo 14 nos habla de la aplicabilidad del ruido ambiental. Entonces nos dice que los resultados obtenidos por mediciones del ruido deben ser utilizados para realizar diagnósticos del ambiente del ruido. Estos deben ir en mapas. Luego de eso encontramos los equipos de medida y las mediciones. En el artículo 18 encontramos los equipos que necesitamos. Entonces la selección de los equipos de medida se deben hacer de manera que tengan la capacidad de medir el nivel equivalente de precisión sonora, que tenga un nivel de ponderación frecuencial directa o indirectamente. Entonces necesitamos un sonómetro de primer nivel o máximo de segundo nivel con todas las características. Para medir el ruido se utiliza el sonómetro. Este es un instrumento que sirve para medir los niveles de presión sonora. Mide el nivel de ruido que existe en determinado lugar y en un momento dado. La unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibel. El sonómetro se utiliza para medir lo que se conoce como contaminación acústica. Con este instrumento hay que tener en cuenta qué es lo que se va a medir, pues el ruido puede tener multitud de causas y provenir de fuentes muy diferentes. Para hacer frente a esta gran variedad de ruido ambiental, se han creado sonómetros específicos que permiten hacer las medidas de ruido pertinentes. Cada uno de ellos consta de micrófonos, una sección de procesamiento y una unidad de lectura. Dentro de la problemática ambiental de las grandes ciudades, el ruido es considerado uno de los impactos ambientales que más afecta a la población en forma directa, causando problemas auditivos y extraauditivos. En Bogotá, las fuentes móviles aportan el 60% de la contaminación auditiva y el 40% restante corresponde a las fuentes fijas, es decir, establecimiento de comercio, grandes industrias, construcciones, centros comerciales y otros. Otro instrumento importante para la medición de ruido son los mapas de ruido. Estos son utilizados como documento básico para conocer la situación de ruido ambiental en una población y poder desarrollar planes, programas y proyectos correctivos. Igualmente, estos servirán de soporte e insumo técnico para la elaboración de desarrollo
de planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial y esquemas de ordenamiento del municipio. Los mapas de ruido tendrán, entre otros, los siguientes objetivos. Permiten la evaluación ambiental de cada municipio en lo referente a la presión sonora. Permite el pronóstico global con respecto a las tendencias de los niveles sonoros. Posibilita la adopción de planes de acción en los temas de contaminación atmosférica, acústica y en general de las prevenciones que se van a tomar sobre los mismos. Los mapas de ruido se producen con fines diferentes, de los cuales el más común es la identificación de puntos o áreas críticas para hacer las medidas correctivas. Cuando se habla de ruido, en términos técnicos, se habla de presión sonora. La presión sonora se suele medir en decibelios. El decibelio es un valor relativo y logarítmico que expresa la relación del valor medido respecto a un valor de referencia. Esta es la medida utilizada para expresar los niveles de potencia y el nivel de intensidad de ruido. Se utiliza en una escala logarítmica porque la sensibilidad que presenta el oído humano a las variaciones de la intensidad sonora sigue una escala logarítmica, no lineal. Como ejemplo, para demostrar la contaminación auditiva a la que estamos expuestos, nos encontramos ubicados en el Centro Comercial Gran Estación, el cual está ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado y tiene una área construida de 1.626 metros cuadrados. La actividad consiste en tomar audios en un día entre semana o en un momento donde no hay tanta afluencia de personas y verificar pues la contaminación o el ruido los niveles de ruido que hay en ese momento, y tomar también otras tomas de momentos donde haya más afluencia de personas a un fin de semana y también verificar estos ruidos a los que estamos expuestos. Según el cuadro presentado anteriormente, vemos que el centro comercial está dentro del sector C, que es el ruido intermedio restringido, donde los estándares de ruido están sobre los 70 decibeles. Podemos verificar que en el centro comercial, cuando hay gran afluencia de personas, estos estándares de ruido sobrepasan, pueden llegar hasta los 74 decibeles, mientras que entre semanas pueden oscilar entre 40 y 50 decibeles. Las visitas a los centros comerciales se han convertido en las principales actividades que atraen la atención tanto de niños como adultos, ya que es un lugar de encuentro y de esparcimiento, entretenimiento, donde podemos ver que cada vez es mayor la cantidad de gente que asiste o se reúnen en los centros comerciales. Podemos ver que se presenta gran contaminación por ruido, a la cual ya nos hemos ido acostumbrando. Ya nuestro oído se vuelve menos sensible al ruido, así tengamos nosotros que alzar nuestra voz incluso para hablar y escucharnos con las personas con las que estamos, nosotros nos acostumbramos a estos ruidos exteriores. Otros de los contaminantes a los que estamos muy expuestos en la ciudad es el tráfico, que también es algo muy normal y siempre lo pasamos por desapercibidos, pero el tráfico es uno de los mayores impactos, que nos causa mayor impacto a nosotros en nuestra salud. Se han hecho algunos estudios en la ciudad para verificar los niveles de ruido en algunos puntos críticos de la ciudad. Estas visitas se han hecho más por llamados de la comunidad, las cuales se ven afectadas. Ellos envían al grupo de ruido y podemos verificar que en el año 2013 se hicieron un total de 1.783 visitas, donde se verificaron como tal los decibeles de ruido a los que se estaban expuestos en ciertas localidades. Ellos hacen unas mediciones, verifican unos antecedentes y verifican que se estén cumpliendo con las normas técnicas de ruido. Pero pues estas revisiones realmente se realizan es más por llamados de la comunidad que porque se realicen unos estudios a fondo en cuanto a la contaminación auditiva, ya que la contaminación auditiva no se le presta tanta atención, ya que se está enfocado más a otros contaminantes, pero podemos ver que la contaminación auditiva nos puede causar pues graves o serios problemas a corto plazo,
sin que nosotros podamos percibirlo.